Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será de nuevo creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido e iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que este mismo Espíritu nos haga gustar y amar el bien y siempre nos llene de sus gozos y consuelos divinos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz. San Juan Bosco, ruega por nosotros. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomen asiento. Muy bien, quisiera que repasáramos un poquito lo de la clase anterior para que sobre todo vayamos un tanto afianzando, y si a lo mejor todavía hubiera alguna duda, que a lo mejor si le dieron una repasada en su casa que le hubieran dicho, ay no, como esto lo anoté pero ya no me acuerdo o me confundí, pues también puedan de una vez como exponerlo para aclararlo. La vez pasada vimos una introducción muy rápido, eso porque ya la habíamos visto y sobre todo también porque un poquito vimos sobre todo el objetivo de nuestro curso. Pues del objetivo no les voy a preguntar porque a fin de cuentas esa es nuestra finalidad, lo que pretendemos, pero de la introducción sí, porque cuando tengamos nuestra primera evaluación pues justamente vamos a tomar de ese material. Entonces, hablando de la introducción, recordamos que vimos lo que eran los evangelios sinópticos, que teníamos una misma mirada y que de esos 3 evangelios sinópticos sobre todo nos vamos a enfocar en el evangelio de Lucas. Y por ahí mirábamos algunas características propias de la persona de Lucas. ¿Alguien que quiera recordarnos alguna característica propia de este autor? Que tiene mejor vocabulario y estilo. Muy bien. Tiene talento. Tiene un gran talento. ¿Algo más? Se redacta de una forma Médico de profesión. Médico de profesión. Se redacta de una forma muy original. Muy bien. Mirábamos que también lo que era su obra tenía algunas fuentes, tiene algunas fuentes que después vamos a ir profundizando. ¿Qué hace con estas fuentes? Sigue la línea de sus fuentes. Sobre todo la va siguiendo, trata de ser respetuoso, pero ¿qué va a hacer? También Sigue mal la línea De Marcos. sigue más la línea de Marcos De manera clara y lógica. de una manera clara y lógica. Muy bien, y luego Evita repeticiones también. va a evitar repeticiones, es decir, de la fuente de Mateo va a estar quitando algunas cosas, porque dijimos como que no era de interés para su público y se le hacía también muy repetitivo, como no tenía esa cultura como judía o hebrea, pues en ese sentido va a estar omitiendo algunas cosas, como que dice, no, esto no tiene sentido para mi público. No son relevantes. Exacto, no los ve como relevantes. Dentro del Evangelio hay una figura de Jerusalén, exactamente. Jerusalén va a tomar un punto central. ¿Por qué dijimos es tal cual una procesión hacia la Jerusalén celeste? No solamente hablando de la Jerusalén terrena. Y justamente dijimos que su evangelio ¿con qué inicia? Con el templo. Con el templo de Jerusalén, el sacrificio, y termina Con el no nuevamente en Jerusalén, pero con aquel envío, es decir, ya vieron que ascendió a los cielos y ahora viene como esa parte de ir a evangelizar. Muy bien, también vimos que dentro de lo que es la estructura de Lucas va a tener distintos géneros literarios, como es muy rico en su escritura, va a utilizar algunos géneros. ¿Recuerdan algunos que por ahí mencionamos? simposio. Simposio, ¿qué era el simposio? El simposio es cuando se reúnen varias personas conocedoras de un mismo tema, Exacto. como cuando hablaba con los fariseos. Exactamente, y no solamente lo expone, sino que trata de llevar como la verdad al límite, como llegar al punto central. ¿Qué otro estilo mirábamos? El discurso, por ejemplo. ¿Qué discurso daba Jesús? Pues las parábolas, ¿no? Discurso de despedida, recordemos sobre todo. Las parábolas también entran dentro de lo que son algunos discursos, pero ya al hablar de parábolas estamos hablando también como de un género o de un estilo propio del Evangelio.
Muy bien, bueno, también allá se enriquece. ¿Algún otro? Paralelismo. Paralelismos, dijimos. ¿Y esto sobre todo de quién lo va a estar tomando? ¿Algún otro? Mencionó del Génesis con Eva y la Virgen María. Exactamente. ¿Qué otro autor en la Sagrada Escritura utiliza mucho el paralelismo y que influyó mucho en Lucas? Usted estuvo No, mencionando sí. mucho a Mateo. Mateo no. Hablando de San Pablo, recordemos que fue el maestro de Lucas. Entonces, cuando escuchamos las cartas de San Pablo, vemos que utiliza mucho el paralelismo. El antiguo Adán, el nuevo Adán, Adán y Jesús, Eva y la nueva Eva como María. Utiliza siempre paralelismos. Muy bien, y algunas otras características así muy peculiares que hubieran visto del Evangelio. A ver, de uno por uno para... Resalta la obra del Espíritu Santo. Resalta la obra del Espíritu Santo. Decíamos, muchos lo conocen como el Evangelio del Espíritu Santo. ¿Alguna otra cosa? El Evangelio de la Misericordia. ¿Cómo? Sí. Es el Evangelio de la Misericordia. El Evangelio de la Misericordia, allá. Influencia de su maestro. La influencia de Pablo, muy bien. La vez pasada no les dije una que habíamos visto en la primera ocasión y que ahorita estaba recordando. Recordemos que también Lucas es el evangelio que también habla más de María. En ese sentido, resalta mucho la figura de la mujer, sobre todo en María. Cuando dijimos la primera vez que él se ponía o estuvo indagando mucho, ya que veamos las fuentes lo vamos a profundizar, pero sobre todo también resalta la figura de María. Bueno, con esto yo pienso que alcanzamos un poquito a ver los puntos centrales que vimos la semana pasada. Muy bien, vamos a continuar con nuestra introducción y ya vamos a ir teniendo más especificaciones. Hoy vamos a ver primero al autor de esta obra. Autor, ahí en su manual pueden ver en la página número 5, viene un párrafo que nos habla sobre lo que es el autor. Bueno, pues como ya lo dice el nombre, el Evangelio es de Lucas. Lucas viene de un término latino o de latín lucano. ¿Y qué significa? Claro. Hoy que estamos celebrando a los santos arcángeles, ¿qué fue lo que vimos o qué es lo que resaltamos? Que justamente un ángel o un arcángel se define el nombre por su misión. Y en este caso vemos que Lucas cumple muy bien, ahora sí como con su misión. Es muy claro en su evangelio. Lucas, de latín lucano, que es claro. Esa es como una especificación que lo debemos de tener ahora así como muy en cuenta para nuestro conocimiento. Ahora, ¿de dónde provenía este Lucas? Lucas va a ser un cristiano de origen pagano. Es decir, Lucas, claro, cuando tiene su conversión, se vuelve un cristiano, pero que su origen está en el paganismo. No trae una línea hebrea, no trae una línea judía. Él en ese sentido, al estar, bueno, es procedente de Siria, sobre todo Siria de Antioquía, Antioquía era como la ciudad, Siria de Antioquía. De ahí se cree que es este Lucas. Él ahí nace, ahí obtiene sus estudios, que luego ya un poquito lo vamos a ir viendo, y llega el momento en el que San Pablo, cuando llega ahí a evangelizar, forma la comunidad en lo que es Siria, en Antioquía, Siria, y ahí viene como esa conversión de este Lucas.
y justamente que va a ser también médico de profesión. Por ahí en lo que es esta, ¿cómo se llama? En el manual viene una referencia bíblica. Es médico de profesión. ¿En qué carta lo vemos? Colosenses 4:14. Alguien que me haga el favor de buscar el texto. Y también para especificar de dónde vemos, ahora sí como el por qué se dice que era un cristiano de origen pagano, pues sobre todo la tradición en Jerónimo y en Eusebio. Colosenses viene en el Nuevo Testamento para los que a lo mejor todavía no lo ubicaron. Sí, ya lo tengo. ¿Ya lo tienen? Sí, gusta leerlo, por favor. Os saluda a Lucas, el médico querido y demás. Muy bien, te alabamos, Señor. Si se fijan, ahí nos dice muy fácilmente, es médico de profesión, y no solamente un simple médico, sino que era un médico amado, era estimado dentro de la comunidad. Ya lo habíamos dicho la vez anterior, tenía una personalidad como muy amable, muy gentil, de esas personas que suelen cautivar, y justamente tenía como ese carisma, ese don, y es también parte que nos revela la Sagrada Escritura, su profesión. Muy bien, le voy a borrar aquí ahorita. Lucas, ¿qué también podemos decir de Lucas? De Lucas sabemos en ese sentido también que no era un discípulo de Jesucristo. Esto es muy importante. Ya habíamos dicho que dentro de lo que son los otros evangelios, pues algunos sí se consideran que fueron los discípulos y otros no lo fueron. Por ejemplo, de Mateo y de Juan, aunque a lo mejor ahí ya después cuando vean los autores vamos a ver que justamente ellos sí pertenecían a lo que eran los apóstoles, los discípulos, ahora así como de los más cercanos del Señor. En cambio, Marcos y Lucas, no, ellos no forman parte de los discípulos directos del Señor. Pero como ya lo habíamos visto la vez anterior, fue compañero de Pablo. Muy bien. Aquí, como ya les había dicho ahorita, Pablo llega, forma la comunidad cristiana en lo que es Antioquía, y justamente este Lucas lo va a empezar a acompañar a partir de lo que es el segundo y el tercer viaje misionero de Pablo. Si recordamos así, o si tenemos un poquito la línea del tiempo en cuestión de Pablo, vamos a recordar que después de lo que viene su conversión, tiene como un pequeño periodo en el cual como que trata de asimilar toda la situación para poder pasar del judaísmo a lo que es el cristianismo. Tiene un proceso. Ya después, cuando tiene este proceso, surge un ímpetu de ir a evangelizar, y es cuando viene su primer viaje. Después de su primer viaje viene el primer concilio, que es el concilio de Jerusalén, y después viene, en el concilio de Jerusalén, viene el segundo viaje, que justamente va a estar partiendo de aquí, de lo que es de Antioquía. Posiblemente unos dicen que de Jerusalén partió el segundo viaje, otros dicen que de ahí mismo de Antioquía. Y estamos hablando más o menos del año 53, y a partir de ahí se le pega a Pablo. Lo va a estar acompañando durante todo su segundo viaje, ya de ahí en adelante. Ya se empieza a ir todo lo que es la costa, se va tal cual hasta lo que es Atenas, y luego Éfeso, y luego va a regresar en el segundo viaje a Jerusalén. Luego después va a emprender el tercer viaje, nuevamente vuelve a llegar hacia Jerusalén. Y después de Jerusalén, recordemos, cuando termina Pablo
el tercer viaje misionero, ahí en Jerusalén, es cuando es apresado. Y después, cuando es apresado, que lo querían justamente matar ahí a este Pablo, él va a decir, no, yo apelo a mi ciudadanía romana. ¿Y qué es lo que va a hacer? Bueno, pues llévenselo a Roma. Y va a ser como ese viaje de cautiverio, en el cual se va a ir hasta Roma. Incluso Lucas lo va a acompañar también a Pablo. De tal manera que estamos hablando más o menos de entre el 51, más bien, del 51 hasta el 66, que es lo que acompaña Lucas a este Pablo. Sí, Lucas a Pablo. Lo acompaña, van a ser como 15 años que va a estar acompañándolo, y por eso pues va a adquirir mucho conocimiento. Y de hecho, como sus viajes culminaban en Jerusalén, siempre ahí tenía un encuentro. Tuvo un encuentro con Santiago, pues Santiago estaba ahí mismo en Jerusalén. También tiene un encuentro con Pedro, lo tiene con Marcos. Por ahí hay alguna tradición de alguno de los santos padres que justamente menciona que lo que fue Marcos y Lucas fueron en ese sentido como consagrados por Pedro y por Pablo. Entonces tiene ahora sí que ese enriquecimiento. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de que Lucas estaba en un territorio fuera de Palestina, en ese sentido no tenía conocimiento de lo que había sido ahora sí el cristianismo tal cual donde se desarrolló Jesucristo. Él estaba todavía más al norte, y cuando llega en esos viajes ahí a Jerusalén, cuando está ahí todo en esa región, no solamente de Jerusalén, sino todo lo que pertenecía a Samaria, pues en ese sentido va a ir recopilando. Esto Lucas, aunque Pablo estaba cautivo, lo va a estar aprovechando para estar recopilando información. Y es algo que nosotros, por eso es importante señalar que Lucas era compañero de Pablo. Y justamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ahí vienen algunas citas bíblicas que nos pueden corroborar. Por ejemplo, Hechos 16, del 10 al 17. También viene un texto de Filemón y de segunda de Timoteo. Ahí de todas formas ustedes ya lo tienen. Sí me gustaría que leyéramos esta parte del libro de los Hechos para que nosotros podamos un poquito ver cómo hay dos aspectos importantes en este texto. Alguien que por favor ahí nos haga el favor, si lo tiene levanta la mano para que lo pueda leer. Muy bien, si nos ayuda. Del 10 al 17, ¿verdad? Del 10 al 17. No bien tuvo esta visión, hicimos los preparativos para marchar a Macedonia, pues estábamos convencidos de que Dios nos llamaba para anunciar allí la buena nueva. Tomamos el barco en Troas y navegamos hasta Samotracia. Al día siguiente zarpamos para Neápolis y de allí nos dirigimos a Filipos, colonia romana y ciudad de primer orden en el distrito de Macedonia. Nos detuvimos unos días en Filipos y el sábado salimos de la ciudad y nos encaminamos a la orilla del río, donde teníamos entendido que se reunían los judíos para orar. Allí tomamos asiento y entablamos conversación con algunas mujeres que habían acudido. Una de ellas, llamada Lidia, procedía de Tiatira y se dedicaba al negocio de la púrpura. Era, además, una mujer que rendía culto al verdadero Dios. Mientras se hallaba escuchando, el Señor tocó su corazón para que aceptara las explicaciones de Pablo. Se bautizó, pues, con toda su familia y nos hizo esta invitación:
Si ustedes consideran sincera mi fe en el Señor, les ruego que vengan a alojarse en mi casa. Su insistencia nos obligó a aceptar. Un día, cuando nos dirigíamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava poseída de un espíritu de adivinación. Las predicciones que hacía reportaban cuantiosas ganancias a sus amos. La joven comenzó a seguirnos, a Pablo y a nosotros, gritando: estos hombres sirven al Dios Altísimo y les anuncian el camino de salvación. Palabra de Dios. Muy bien, muchas gracias. Si se fijan, ahí vemos tal cual cómo nos va narrando el viaje que tenía con Pablo. Y justamente es importante, les digo, estos textos porque a partir del libro de los Hechos de los Apóstoles, digo, no es clase de Hechos, ¿verdad? Pero es importante eso. A partir más o menos como del capítulo 15 en adelante, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, sobre todo ya empieza a aparecer, en vez de una manera singular que se va narrando, ya como una manera plural. Si se fijan, está diciendo, nosotros fuimos, y luego andábamos acá, y luego pasamos aquí, nos encontramos a fulano, sotano, magano. Es decir, ya está hablando de varias personas, no solamente de uno. Y está tomando a Pablo como uno externo. Es decir, no es como que Pablo hubiera redactado el libro de los Hechos, sino en ese caso, Pablo hubiera dicho, nosotros fuimos y, por ejemplo, me acompañó fulano, sotano y mangano, pero no pondría a Pablo como de otra persona. Por eso, ya cuando vamos viendo varios textos, por ejemplo, ya también cuando vemos tanto de Filemón, de segunda de Timoteo y algunos otros, vamos viendo que justamente, bueno, esto ya, porque aquí lo voy a poner, lo voy a borrar seguido. Vamos a ir viendo que, como ya lo habíamos escuchado, Lucas también es el autor de Hechos. Es decir, ya con el mismo estilo que está llevando, ya con los datos que nos están arrojando, nos está diciendo que sí, Lucas es el que hace también el libro de los Hechos y que también en ese sentido está acompañando a Pablo en sus viajes, incluso que lo va a acompañar hasta la cautividad. Otro dato que en ese sentido podemos aportar sobre este Lucas es que dicen, bueno, aquí lo menciona el texto, que fue martirizado. Es martirizado con Andrés en Patras, que es Grecia, exactamente. Aquí atención, porque si nos ponemos a ver en ese sentido algunos autores, vamos a encontrar distintas opiniones. Esta es una, como a veces, de las que tienen más peso, que fue martirizado, que justamente fue colgado de un olivo con Andrés en Patras, en Grecia. Aquí creo que, no sé si menciona que cuando tenía 84 años. Otros autores que también vienen citados en varios escritores antiguos, dicen que no, que murió de anciano, que permaneció célibe, siguió su misión evangelizadora y muere. Otros lo dicen que en Beocia, que muere, pero aquí no viene, pero nada más se los digo por si llegan a lo mejor por ahí a investigar o a escuchar. No, pues es que no murió martirizado, murió de viejito. Y en ese sentido que no fue aquí en Patras, sino que fue en Beocia. Vamos a encontrar distintas versiones, pero pues al menos nosotros nos apegamos a esta, que es la que nos marca el manual, y sobre todo que también es una de las que tienen más peso
dentro de lo que es los biblistas. Y bueno, cabe resaltar que después de que muere Pablo, lo que va a hacer Lucas va a continuar como la evangelización, sobre todo se va a estar extendiendo pues todo lo que era, también creo se me fue el nombre, a ver, aquí en el mapita, lo que era, el chiste es que va a estar llegando a todo lo que es allá Italia, Macedonia y no me acuerdo si también Lidia, pero al menos lo que es como Macedonia y todo se va a estar extendiendo más hacia lo que es la parte de Italia, lo que sería como hacia occidente. Porque pues a fin de cuentas donde va a terminar pues va a ser también ahí en Grecia. Bueno, y también otra característica que ya la habíamos visto la vez anterior es que su iconografía va a ser el toro, que pues ya lo habíamos mencionado también en ese sentido por la cuestión del sacrificio que está realizando Zacarías. Con eso inicia su evangelio y por eso se le va a considerar ese icono. En cuestión del autor del libro de los Hechos, del libro de los Hechos, hoy nomás, del evangelio de Lucas, ¿tienen alguna duda? ¿No? De hecho, sobre el autor, sobre la autoría del evangelio de Lucas, es de los que menos dificultad o contrariedad tienen. Es de los que como que casi todos lo aprueban tal cual así. En otros autores de los evangelios encontramos a veces mucho contradicción, que si fue fue aquel, eso y aquello. En Lucas no. Como que tiene una gran aceptación y sobre todo por varios datos que tenemos tanto del autor como de las fechas, es como muy clara en ese sentido. Muy bien, entonces vamos a pasar a los siguientes datos, que va a ser el lugar y la fecha de composición. Primero el lugar. El lugar pues está facilito en ese sentido. Menciona Acaya, es Grecia. También Roma. Estamos hablando ahí sobre todo la fuente en San Jerónimo. Y también lo que es Cesarea. Primero tenemos en sí estas como tres opciones, ¿no? Decimos Acaya, Grecia. ¿Por qué? ¿Dónde dijimos en ese sentido que va a morir? En Grecia. Muere en Patras, pero mismo territorio en lo que es Grecia. Unos dicen, es que el libro ya lo hace como el evangelio lo hace, ya como más al final de sus años. Otros dicen, no, pues en Roma, San Jerónimo. ¿Por qué? Porque pues justamente mientras estuvo, cuando tenían cautivo a Pablo, que también lo estuvo acompañando y que también aprovechó el conocimiento ahí de los demás, en ese sentido, tanto de Marcos, que tiene por ahí algún contacto, de Pedro, no recuerdo si todavía estaba vivo o no, pero justamente como había estado ahí en Roma también ya varios años, por eso también San Jerónimo en sus fuentes lo menciona. Y Cesarea, Decápolis, Asia Menor, pues si ubicamos, Cesarea está justamente en la parte norte ahí del pueblo de Israel. Entonces,
era ciudad romana. Ahí ciertamente toda esta región ya era como del Imperio Romano, también hacia abajo, pero era donde en ese sentido como que se manejaba él, donde estuvo, no cuando iba a Jerusalén o cuando estaba en Samaria, pues no duraba tanto tiempo ahí, sí permanecía, pero a fin de cuentas eran como los territorios por el siglo donde también se estuvo manejando más. A fin de cuentas, entre si es Juan, Petra y Pánfilo, lo que sea, de esos son lugares posibles, que tenemos fuentes, que tenemos en ese sentido algunos argumentos, pero que a fin de cuentas sabemos que es fuera de Palestina. Es decir, tanto por donde él vivió, donde él se manejó, donde él también estuvo evangelizando, sabemos que estuvo ya fuera de Palestina. Sí le tocó estar en territorio a lo mejor donde pudo recabar datos, pero tal cual la escritura del Evangelio no lo realiza y tuvo que ser fuera en alguno de estos tres lugares. ¿De lugar alguna pregunta? ¿No? ¿Todo claro? Bueno, entonces, pues, claro como la noche oscura. Bien. Muy bien, pasamos a lo que es el tiempo, que también pues está fácil. Tiempo. Estamos hablando de los años más o menos 70 al 90 pues, después de Cristo. Eso sabemos que pues es posterior a Marcos. A Marcos. ¿Recuerdan algo particular que tiene el Evangelio de Marcos que no tiene ninguno de los otros? Hay un texto que justamente nos habla de Jerusalén y que por eso también datamos el Evangelio de Marcos como el primero, hablando históricamente. ¿Recuerdan algún hecho? Era discípulo de Pedro. Sí, pero de algo que nos hable el Evangelio de Marcos, o bueno, no tanto que nos hable, sino que justamente no lo menciona. Estamos hablando de la destrucción. Exacto. Estamos hablando más o menos en el año 70. Vamos a ir.